Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Estamos ya a punto de comenzar otra vez esta reflexión de la palabra de Dios. He comenzado con un leve disculparme, pues la hora es a las 7 de la noche, pero estamos ya aquí listos con la disposición de tener una reflexión de la palabra de Dios que pueda hablarnos, que pueda ministrarnos y que pueda volvernos siempre nuestro corazón al Señor, que sea Él a través de su palabra hablándonos y ministrándonos. Dios les bendiga, qué bueno, gracias hermanos por estar siempre pendientes. La reflexión de esta noche, bueno, primero vamos a orar, antes que nada vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que no sea lo que yo quiero decir, sino que sea la palabra que Dios quiere traer a nuestros corazones. Así es de que les invito a que oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Este momento es tan importante para nosotros porque es tu palabra, Señor, es la que va a hablar a nuestras vidas. Queremos pedirte que tomes control, Señor, de nuestra mente, nuestro corazón, de todo nuestro ser, Señor, de tal manera que seamos edificados por tu palabra, Señor. Rompe, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, aquellos argumentos, Señor, que no nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual, y planta en nosotros, edifica aquello que es de bendición para nuestras almas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti, amado Rey. Muchas gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén, Dios, y amén. Bendito Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos. Un saludo, Dios los bendiga. Gracias siempre por estar ahí pendientes. Te bendiga, hermano Emanuel. Gracias por el libro. Estamos ahí leyéndolo. Bueno, a los demás hermanos, hermana Dorita y a otros que ya no los alcanzo a ver, todavía no sé usar muy bien esto y a veces se me esconden, ¿verdad? Pero qué bueno, quiero esta noche tener una reflexión de la palabra de Dios titulada El Supremo Dominio de Dios, basada en el texto del libro de los Salmos, en el capítulo número 11. Yo voy a leer el capítulo 11, el versículo número 1 hasta el 3. Probablemente en un momento lea todo lo que ese salmo dice. Dice la palabra de Dios como está escrita de la siguiente manera. Dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Versículo número 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Versículo número 4. ¿Qué ha de hacer? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Amén. Entonces, esta es la idea que yo quiero compartir esta noche. Espero que el Señor pueda hablar a nuestros corazones bajo el título de El Supremo Dominio de Dios sobre todas las circunstancias. Nuestro Dios, nuestro Rey, tiene dominio. Amén. Entonces, es para mí un privilegio grande. Ahora, como hijo de Dios, quiero invitarlos a que descansemos en la confianza de la cobertura que nuestro Dios nos ofrece. El dominio que Él tiene sobre las situaciones es algo que se nos debe conferir a nosotros, se nos debe transferir de tal manera que podamos vivir una vida llena de paz, llena de reposo, llena de la gracia que Dios tiene para nosotros. Ahora, quiero decirles que esta es parte de una lectura devocional con mi familia. Estábamos leyendo y me encantó tanto cuando llegué a esta parte, el versículo 4, donde dice: Jehová está en su templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus examinan a los hijos de los hombres. Y eso me llenó tanto porque yo creo que para este tiempo y para este momento o en diferentes situaciones, nosotros, mientras hemos estado en aflicción, hemos corrido de
hemos ido, hemos regresado, hemos actuado de una manera quizás hasta como podríamos llamar un poco alocada, corriendo y haciendo cosas que quizás fuera de la cordura, fuera de la confianza, fuera de la fe y fuera de las promesas que Dios tiene para nosotros. Pero yo quiero compartir entonces este texto para que en alguna manera Dios pueda hablarnos y pueda ministrarnos sobre nuestra acción, sobre nuestra forma de conducirnos en el tiempo de angustia, en el tiempo de crisis, o como diría el versículo número 3, cuando son destruidos los fundamentos. Ahí es donde me gustaría enfocar un poco. Amén. Ahora, no está de más decirles que para el tiempo de aflicción, el Salmo capítulo número 34, versículo número 19 dice esto: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Quiénes pueden testificar, hermanos, que como hijos de Dios son muchas las aflicciones? Pero también podemos decir que de todas ellas nos ha librado. Y si estamos en pie y si estamos aquí, es porque la mano del Señor nos ha sostenido. Adore al Señor si usted lo cree así, hermano. Yo estoy convencido que si estamos donde estamos, si hemos llegado, bueno, a esta etapa de la crisis, a esta fecha de la de cuarentena, hermanos, y usted todavía está hasta más gordo, más robusto, hermano, más rojito sus mejillas, es porque el Señor lo ha sostenido. Amén. Entonces, pero ¿en qué sucede? Es que la Biblia también se cumple cuando dice: serán muchas las aflicciones, pero de todas ellas nuestro Dios nos ha de guardar. Ahora, en las aflicciones nosotros corremos de lado a lado, vamos y hacemos, hermano, hasta que entendemos que solo Dios basta y que era necesario doblar nuestras rodillas y estar delante de Él, y entonces ahí está nuestra respuesta. Ahora, es mi objetivo esta noche hablarle un poco sobre lo que el dominio de Dios representa ante toda situación. Yo quiero que los que están ahí puedan guardar este pequeño pensamiento en su corazón. Dios domina sobre todas las cosas. Él tiene dominio sobre todo, hermanos. A Él nada lo toma por sorpresa, sino que Él está siempre en su trono de gloria, establecido firmemente. Los que no tenemos ese dominio, lamentablemente, somos nosotros. Pero Jehová domina, Jehová gobierna. Él es rey, hermanos. Él es soberano. Amén. Entonces, el segundo es que quiero invitarle a descansar en las promesas de Dios, a descansar en la confianza. Si Él gobierna, si Él domina, entonces yo puedo descansar en sus promesas. Usted puede descansar en la promesa de Dios. Amén. Ahora, comprendamos que humanamente los fundamentos pueden romperse, y esto es lo que vamos a mencionar. Los fundamentos son aquellas cosas, aquellas estructuras con las cuales hemos vivido por años, por tiempo, pero que un momento se van a romper por maldad, por pecado, por engaño, por lo que sea. Y en ese día, ¿qué va a hacer usted como hijo de Dios? Es mi intención llamarlo y llevarlo a entender que aunque se rompa todo, aunque se acabe el mundo, hermano, nuestra confianza debe estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, capítulo número 11 del libro de los Salmos, el supremo dominio de Dios dice de la siguiente manera. El texto comienza, es un salmo de David, y comienza haciendo esta declaración. La confianza, ¿en quién está su confianza? El salmista en el capítulo 11 declara, dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Es una declaración de confianza que le está haciendo. El versículo número 2 nos dice por qué era necesario que él tuviera que escapar. Y dice: porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre las cuerdas para saetear en oculto a los rectos de corazón. Y aquí hay una acción que está produciendo una reacción, o que por lo menos busca una reacción en el salmista. Sin embargo, la decisión del salmista es otro. Entonces tenemos uno: en Jehová he confiado. ¿Quiénes han confiado en el Señor, hermano? Usted ha confiado en el Señor. Pero también vamos a entender el versículo número 2: he aquí los malos tienen arco para saetear en oculto. Y esto no va a ser nada nuevo, sino que son cosas que han ocurrido, que el enemigo, que Satanás siempre ha dañado, ha herido y ha tratado de hacer las cosas en oculto, pero ante la luz de Dios todo está claramente reflejado. Ahora, y aquí viene el versículo número 3. Ahora, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando los fundamentos sean destruidos, hermanos? Debemos mantener siempre nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? El 4, porque Jehová está en su santo templo. Él no se ha movido.
Él no se ha conmovido, sino que sigue estando sentado en su trono de gloria. Y oiga lo que dice esto: Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Hay una figura aquí muy hermosa. Entonces, quiero hablar un poco sobre estas figuras. Primero, que nuestro Dios en un principio acompañaba a Israel desde una nube y desde una columna de fuego, y la presencia de Dios iba con ellos. Pero mucho después también se le ordenó a Moisés hacer un tabernáculo donde ahí en una forma él descendía como ese humo, y esa gloria de Dios descendía a ese tabernáculo. Pero luego más adelante el rey David tiene en su corazón hacer a ese Dios grande, y él tiene esa disposición, pero Dios no le permite, pero le permite que se lo haga su hijo Salomón. Y cuando Salomón ofrece el sacrificio de dedicación, Dios le dice que cada vez que los hijos de Dios oren, que cada vez que los hijos de Dios busquen, aunque hayan pecado y se hayan alejado, pero si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo voy a estar ahí, lo voy a perdonar. En esa figura podemos ver que Dios siempre tenía ese compromiso, pero esta figura también tiene otro sentido, y es que para la época de los reyes había una especie de dinastía, es decir, gobiernos de reyes que se iban sucediendo uno tras otro. En esta figura vamos a decir qué sucedía, hermanos. Cuando usted lee el libro de primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Crónicas y segundo primero y segundo de Reyes, usted va a encontrar que hay toda una serie de intrigas. Es una situación de odio, una situación de maldad, una situación que busca apoderarse del trono. Es una forma en la cual se matan reyes, se matan familias con tal de apoderarse del trono. Entonces, cuando una familia del linaje real se consideraba que estaba en peligro, el rey y la familia tenían que salir rápido huyendo. ¿Por qué? Porque iban a quitarles la vida. Pero en esta figura, hermanos, miramos al Rey de Reyes y Señor de Señores sentado en su trono de gloria, sentado en su templo. Y dice la Escritura, y Jehová está en su santo templo. Es decir, mire, la maldad de alguien que está actuando mal no puede alcanzar el trono de gloria de Dios, no puede dañar o opacar la santidad de nuestro Dios. Por eso, si usted tiene a Dios como fundamento, si usted tiene a Dios como rey, mire, pueden destruirse los fundamentos de esta tierra, pero Jehová seguirá estando en su trono de gloria, hermano. Jehová estará en su santo templo. Por eso usted y yo podemos descansar en la seguridad, en la promesa de que Dios no va a correr de lado a lado. ¿Quiénes dicen amén, hermano? Él no va a huir de lado a lado. Nosotros alguna vez hemos huido de lado a lado, hermanos. Quizás de aquí para allá, donde el médico, donde nos prestan, donde sea, no lo sé. Pero Jehová en las aflicciones, es más, Él no tiene temor, porque Él vence todo temor. Amén. Ahora, mire, entonces, pero no solo eso, sino que dice también sus ojos ven. Y esto es algo que debemos tener en cuenta, hermano, porque a veces nosotros decimos, Señor, estoy sufriendo esto, estoy pasando esto. Los ojos de Dios están viendo, y no solo ven, dice la Escritura, sus párpados están examinando. Cuando alguien está planeando mal contra nosotros, también el Señor lo está examinando, hermano, y pronto traerá una respuesta para sus hijos, y más adelante lo va a desarrollar. Pero yo quiero enfocarme en esta parte. Cuando los fundamentos son destruidos, hermano, ¿qué va a hacer el justo? El justo debe mantenerse en el fundamento de la palabra, de la gracia, del amor, de la salvación, en esa unción que Dios ha depositado. Y de eso hablábamos el domingo sobre Habacuc. Habacuc, en medio de los tiempos, se mantiene firme, porque el justo por la fe vivirá. Esa fue la predicación del domingo. Pero ahora yo quiero mencionarle un poco, voy a continuar. El versículo número 5 en el desarrollo dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. El 6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Ahora, en el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahora, le voy a presentar algunos fundamentos que nosotros entendemos, con las que nosotros sabemos que es lo normal, que es lo establecido por Dios, y que es lo que nosotros debemos abrazar como algo correcto. Por ejemplo, nosotros
como hijos de Dios, sabemos que ante todo gobierno, nosotros creemos a la palabra de Dios y que Dios domina y gobierna nuestra vida, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Pero tenemos una sociedad que poco a poco está trayendo a lo que es a la mente y al corazón de las generaciones el ateísmo, es decir, una forma de pensar, de decir, nosotros somos una sociedad y en esta sociedad no necesitamos a Dios. Discúlpeme, nosotros sí necesitamos a Dios. ¿Quiénes necesitan a Dios todo el tiempo, hermano? Lo necesitamos cuando hay bendición, lo necesitamos cuando hay problemas, lo necesitamos cuando hay angustia, lo necesitamos en todo momento. ¿Por qué? Porque Dios no es solo para emergencias, hermano. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Entonces, número uno, van a comenzar a promover el ateísmo y le van a comenzar a decir a la gente, mire, si es que Dios no existe, demuéstremelo pues, enséñemelo, no lo podemos ver. Hay una, Hay una corriente filosófica, cuando el apóstol Pablo, allá en Hechos, yo olvidé la cita, pero dice que él llega a Grecia y se mira y se siente enardecido porque pasa por un lugar donde hay una cantidad de dioses y él le dice, yo estoy maravillado religiosos porque veo que entre sus dioses han puesto al Dios no conocido, y de ese Dios no conocido es que yo quiero hablarles, y comienza a testificarles, hermanos. Pero ahí en ese desarrollo dice la escritura, lamentablemente olvidé la cita, pero usted lo busca en Hechos, ahí está, dice de que él está hablando con estoicos y epicúreos. Uno de ellos, los estoicos y los epicúreos, uno de ellos son la gente que es totalmente pragmática, es decir, la gente que si no toca no cree, la gente que si no ve no cree, amén. Pero dice la escritura, alabe el Señor, hermano, el espíritu es como el viento que va de aquí para allá y no podemos verlo, pero su obra sí es poderosa, hermano, porque la obra del Espíritu Santo no es algo que quizás lo podamos ver así personalmente, pero que quiebra cadenas, que rompe cadenas, que hace una nueva criatura, lo hace por el poder de Dios, amén. Pero también estaban en este sentido los epicúreos, que eran personas totalmente contrarios. Por un lado, pero por el otro lado tenía gente totalmente dada a la idolatría. Por ejemplo, hay una nación en India, por lo menos hace algunos años, cuando yo leía esa parte, 9 millones de dioses, una total idea de que todo era Dios, el panteísmo era todo, el panteón quiere decir todo es Dios, hermano. Pero el apóstol se va a parar ahí y va a decirle que hay un solo Dios que se llama Jesucristo, a cual Dios levantó de entre los muertos. Y entonces ellos le dicen, lo siento, pero cuando hablar de la resurrección, dice de que ellos le dijeron, ya te vamos a oír otra vez, hermano. Este mundo no cree en la resurrección, este mundo no cree en la venida de Cristo, pero su palabra se va a cumplir porque es la palabra de Dios, hermano. Es más, yo sé que ni en usted creían porque lo habían visto perdido, muerto en pecado, en delito, y decían, este se va a morir en el pecado que tiene, este se va a morir en la atadura que tiene, este se va a morir en esa situación. Y sin embargo Cristo te levantó de esa cadena, de esa tumba, de esa muerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es así, hermano. Entonces yo necesito de Dios, usted necesita de Dios. Entonces esta sociedad sí necesita. Primero, no podemos destruir el fundamento, hermano. Mire, solo Dios basta. Cuando hay angustia, ¿a quién acudimos sino a nuestro Dios? Amén. Segundo fundamento que están tratando de destruir: hay sociedades, hay situaciones, hay una mente malvada, evidentemente una sabiduría diabólica, hermanos, que está operando en este siglo y que está trayendo maldad, y que no le asuste, porque esto también dice que en su momento también va a venir el Hijo de Dios, porque cuando se manifieste, esa cita la vamos a ver más adelante, cuando se manifieste la apostasía también vendrá el hijo de pecado, y eso lo vamos a revisar más adelante. Ahora, dice la escritura aquí que también hay una sociedad lejos de Dios, hermano, pero no solo eso. Oiga, el Salmo en el capítulo número 2, yo voy a leerle rápidamente, sé que algunos tienen poco tiempo, pero voy a leerle. En el Salmo capítulo número 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y dirán: rompamos sus ligaduras. Pero dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero aquí dice
Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y esta es una palabra que va a aparecer y que va a ser respaldada en la escritura, hermano, por diferentes maneras. Ahora, estamos en esa parte de la sociedad que puede vivir sin Dios, pero no solo puede vivir sin Dios, sino que establece amotinarse contra Dios, hacer guerra contra Dios. Hermano, el hombre no le puede ganar a Dios, hermano. El texto establece y dice, como vasija de alfarero lo vas a desmenuzar, hermano. Usted no quiere estar delante de Dios en esa condición. Con una vara de hierro va a poner una vasija de alfarero, algo de barro, y lo va a quebrar. Es totalmente insostenible. Lo único que es inconmovible es nuestro Dios soberano. Por eso el Salmo capítulo 11 establece esta verdad que dice el supremo dominio de Dios ante las situaciones. Amén. Tenemos entonces una sociedad sin Dios. Yo necesito de Dios, hermano. Y cuando este fundamento se logre establecer o se logre romper, déjeme decirle que hay países donde van a prohibir, hermano, van a prohibir la predicación, van a prohibir la adoración a Cristo y ya no se va a adorar al Señor, hermano. Hay lugares donde se van a cerrar los templos, pero usted, hermano, como hijo de Dios, hoy debe asegurar su confianza en el Señor. Ahora, también hay otro fundamento que se quiere romper, y es la familia como base de la sociedad. La Constitución de nuestro país dice que la familia es la base de la sociedad. Sin embargo, la sociedad también puede manipular y decir, es que eso ya no vale. Ahora, para hacer una familia podemos agarrar un hombre, otro hombre, y que adopten un hijo, y que uno sea mamá y el otro. Ese fundamento Dios ha establecido en su palabra, y dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Entonces Dios lo ha establecido ya, pero discúlpeme, vamos a acercarnos a momentos donde los fundamentos que se nos han enseñado, la palabra de Dios, la ética moral de Dios que nos enseña en su palabra, va a llegar al punto donde quizás sea quebrantado, y es ahí donde usted como hijo de Dios debe mantenerse firme, hermano. ¿Por qué? Porque es el tiempo entonces de afirmarnos en la palabra, en la gracia de Dios. Amén. Otro fundamento que se está rompiendo y que muchas personas, aún instituciones que se llaman cristianos, están aprobando y están diciendo que el aborto es algo legal, que se puede aprobar el aborto, hermano. Discúlpeme, pero la vida la da Dios, hermanos, y solo Él tiene potestad para quitarla. Sin embargo, estoy hablando de los fundamentos. Por eso en el capítulo número 11, versículo número 3, si fueren destruidos los fundamentos, si fuere arrancado, ¿qué va a hacer el justo? Usted y yo debemos mantener nuestra confianza, y por eso lo voy a mencionar más adelante. Ahora, otro fundamento que hoy se está quebrantando es que sucede de que la gente está diciendo, bueno, pero es que si el niño, cuando está niño, decide y quiere la preferencia sexual que quiera, si quiere ser niña, que sea niña, porque él tiene derecho. Hermano, cuando desde el momento que te formó Dios, desde el momento que Él lo formó, el Salmo 39, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que en mí iban a ser formadas sin que faltara una. Dice la escritura, hermanos. Y entonces nosotros debemos aceptarlo, debemos enseñar que Dios ha dado identidad al hombre, a la mujer, que desde que es concebido hay identidad, hermano. Pero la sociedad va a tratar, el pecado, este mundo, este sistema va a tratar de romper estos elementos que son tan importantes. Sigo leyendo. También, hermanos, hay otro elemento que se está dando, y es que, bueno, esto ya lo mencioné, pero es legalizar las uniones homosexuales. Y allí va a haber un control, hermanos, de población, hermanos. 2 hombres no pueden producir nada. 2 mujeres tampoco, pero allí hay sistemas, hay una situación totalmente llena de maldad, hermanos, que busca dominar, hermanos. Sin embargo, usted como hijo de Dios tiene la oportunidad de afirmarse en los fundamentos, en la palabra de Dios, hermanos. Porque ¿qué dice? Dice la escritura que en un momento los fundamentos van a ser quebrantados, van a ser rotos, pero usted debe saber algo: Jehová está en su templo, Jehová está en su trono, Jehová gobierna, Jehová tiene dominio de todas estas cosas. Ahora, pero si tiene dominio es porque sabemos que Él es un Dios grande y es un Dios poderoso. Amén. Ahora, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Por eso el salmista dice en el capítulo 11, versículo número 1, dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo le dices a mi alma que escape al monte, cual ave
yo he confiado en el Señor. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Amén. Ahora, yo tengo una figura en la cual quiero respaldar esta idea de la confianza en Dios. Leo para ustedes entonces el versículo número 11, versículo 4, capítulo 11, versículo 4 dice: Jehová está en su santo templo. ¿Dónde está el Señor? En su santo templo. Y Jehová tiene en el cielo su trono. Es decir, cuando habla del templo, habla de que Él no salió corriendo. Perdóneme, en las deportaciones, cuando Babilonia lleva cautivos a Judá, se llevan todo, hermano, hasta el mar de bronce, las columnas de oro, todo lo arrancan, hermano. Si hubiera estado un Dios ahí, lo arrancan y se lo llevan para allá, para donde su templo. Amén. Pero Dios no estaba ahí, hermano. ¿Por qué? Porque a Dios no lo pueden tocar. Recuerde aquella historia en la cual el arca del pacto es tomada, los filisteos la agarran y dicen: hoy sí vencimos al Dios de los hebreos. Contentos ellos: hoy sí vencimos al Dios de los hebreos. Nuestro Dios fue más fuerte, hermano. La fueron a poner como trofeo de guerra allá en la casa de su dios Dagón. El siguiente día, ese dios Dagón había caído de rodillas delante del Señor, hermanos, y ellos dijeron: ¿qué pasó? Tembló, ¿qué sucedió? Lo vamos a levantar, y lo pegaron con yesito, lo volvieron a hacer, hermano, y al siguiente día estaba cortada su cabeza y sus manos otra vez postradas, porque siempre lo he dicho, hermano, Dios se defiende solo, Él es soberano, Él tiene dominio sobre todas las cosas. Amén. Ahora, quiero entonces hablarles sobre un texto que está en Isaías capítulo número 6 y que me encanta también porque es una figura muy parecida. Yo se la menciono, aquella hermosa lectura de Isaías, donde se hace el llamado a Isaías, pero yo quiero hablarle entonces sobre esta figura que aparece aquí. Isaías capítulo 6 en el versículo número 1 dice: mire qué precioso. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Qué precioso, hermano. Y el templo. Oiga, ¿dónde estaba el Señor, hermano? Estaba... pero le voy a leer despacio para que usted pueda disfrutarlo también. Yo me emociono con esto, hermano. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. ¿Dónde estaba? Sentado sobre un trono. ¿Cómo era ese trono? Alto y sublime. No lo puede tocar el hombre, no lo puede alcanzar la maldad, no lo puede alcanzar el pecado. Incluso cuando Satanás se rebeló, ni él lo pudo tocar, no lo pudieron alcanzar aquellos hombres que estaban haciendo la torre de Babel, porque a Dios no se alcanza así. La Biblia dice que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Si usted quiere llegar al Padre, venga de rodillas donde el Señor, ábrale su corazón, hermano. Pero me encanta esta figura. Entonces, en realidad, hace tiempo escuché sobre esta palabra y me encantó, y es algo que yo quería respaldar. Pero dice aquí: en el año que murió el rey Usías. Cuando la Biblia nos da eventos, cuando la Biblia nos da panoramas, cuando la Biblia nos dice cosas tan sencillas como que murió un rey, o como que nos dice que yo vi al Señor, ¿cómo lo vio, hermano? Sentado sobre un trono alto y sublime. Él nos está hablando de la estabilidad que Él tiene, de esa confianza que está en Él, si podemos llamarlo así, hermano. Pero esto es contrario a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros experimentamos. Por eso, hermano, amigo, probablemente usted esté sufriendo hoy la muerte de un familiar, o esté adoleciendo la muerte de un familiar hace algunos días, y diga: ¿y Dios dónde está? Dios está siempre en su trono. Hay cosas, hay situaciones que nos pasan, pero que Dios tiene dominio, hermano. Hay situaciones que nosotros no entendemos, pero Dios sí las comprende. Ahora, déjenme hablarle un poco, porque cuando uno lee esto, a mí me encanta leer entonces sobre esta parte. Usías fue uno de los reyes que más cosas buenas hicieron delante de Dios. Y en esta figura quiero que le preste atención. Primero, Usías fue una persona que trató de buscar y agradar a Dios. Como rey tenía dominio, tenía carácter, tenía la autoridad para llamar a la nación y que buscara a Dios. Ahora, por muchos años él fue así, y lo menciono, hasta que un día pecó, entró al templo y quiso hacer cosas indebidas que le correspondían a los sacerdotes, y ese día le cayó una lepra y murió leproso. Ahí vamos a mantenerlo. Ahora, pero aquí está la figura que yo quiero comentarles. Ahora, si Usías era el hombre encargado de llamar a la nación y decirle: hay que buscar a Dios, hay que hacer lo bueno, pero un día murió.
Entonces nosotros podemos pensar, bueno, se acabó entonces la obra de Dios, pero no, nosotros nos podríamos alarmar, pero Dios está sentado en su trono con toda la paz, hermanos. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan siempre. Nuestra vista es corta, nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, nosotros solo podemos ver nuestro presente. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro plano. Por eso es que Él conoce todas las cosas, por eso es que Él no se asusta, hermano, por eso es que Él no le toman por sorpresa las situaciones, amén. Pero entonces es aquí cuando de repente nosotros decimos, por eso es que encontramos el versículo número 5, en el año que murió el rey Uzías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, amén. Pero me importa aquel versículo, el 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y aquí es donde responde Isaías y dice, y respondí yo, heme aquí, el Señor lo sabía. Amén. Ahora, esto quiero llamarlo, ¿sabe o no sabe Dios tu condición? ¿Sabe o no sabe Dios la situación en la que estás pasando? ¿Conoce o no conoce la situación? ¿Tiene respuesta o no tiene respuesta Dios para tu situación? Claro que la tiene, hermano, pero por eso nosotros debemos adorar al Rey que está sentado en su trono, en ese trono alto y sublime, aleluya, en ese trono inamovible, inconmovible. A nosotros nos afectan las situaciones de esta vida, de este mundo, pero a Dios no le afectan, porque Él es un Dios que tiene dominio sobre todas las cosas. Amén. Ahora, entonces, si Él está sentado y en medio de la angustia, usted y yo podemos descansar, usted y yo podemos reposar, porque tenemos a un Dios que cuida, a un Dios que vela, a un Dios que protege nuestra vida. Amén. Ahora, mencionaba esta parte porque el rey Uzías murió, amén, y murió lleno de lepra, lleno de pecado. Hizo cosas malas. Ahora, y esta parte yo la quiero mencionar porque dice la Escritura que también el día del Señor vendrá. Y esto lo menciono porque nosotros podemos ver un panorama, pero mire, hermano, a estas alturas ya se oye una diversidad de cosas. Mire, como que unos que dicen que este virus que quiere eliminar a gente, otros que lo uno y lo otro, otros que van a poner una vacuna que es obligación. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Confiemos en el Señor, hermano. En Él está nuestra esperanza. En su trono no se mueve, hermano. Su trono es alto, es sublime. Si Él está al cuidado de lo suyo, también va a cuidar. ¿Sabe? Ese día que murió el rey Uzías, también quiero mencionarle que en él hubo algo que lo llevó a alejarse de su Dios o de esa voluntad perfecta que él tenía. Amén. Me estaba fallando ahí la luz. Ahora, quiero leer entonces, hermanos, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 13, porque este texto también es importante que lo leamos. Sobre el control que tiene nuestro Dios. Nosotros podemos decir, pero la maldad se está desbordando. Mire, hermano, el Señor sabe cómo llevar las cosas. Un día va a aparecer el Señor y va a traer salvación, y va a traer gloria, va a traer gracia para aquellos que han esperado. Hay una promesa que dice que para los que esperan el Señor va a salir un sol de justicia, va a traer salvación sobre sus alas. Amén. Entonces déjeme leerle, déjeme buscarle Tesalonicenses. Por aquí estaba. Amén. Mira entonces, manifestación del hombre de pecado. Según el Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la Escritura, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni si fuere por nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Versículo 3, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, hermano, el día del Señor está a las puertas, hermano, pero antes dice la Escritura que también va a ser necesario, dice de que va a manifestarse o va a venir este tiempo de apostasía, y yo quiero llamar a la iglesia. Se van a destruir los fundamentos, hermano, innegablemente. Una nación, una sociedad que deja fuera a Dios es una sociedad que va a destruir los fundamentos, como la ética que Dios nos da en su palabra,
como la forma de vivir en su palabra, como la salvación que nos ofrece, como la adoración que solo le tenemos a Él. Y entonces es muy probable que muchos sean engañados, pero dice la Escritura que va a haber un tiempo de apostasía antes que venga este hombre de pecado, al cual más adelante se identificaría como el anticristo. Ahora, alguien podría llamarle ficción a esto, yo le llamo la palabra de Dios y se está cumpliendo, hermano, y se va a cumplir de manera tal. Ahora, ¿qué es la apostasía? La apostasía es negar a su Dios, pero en ciertos casos no es solo negar a Dios, sino que es oponerse o hacerse en contra de Dios, hermano, porque una persona no puede negar a Dios y seguir en paz, sino que se vuelve enemigo. O dice la Escritura, Jesús dijo, si somos amigos o le servimos al Señor, o estimamos a uno y menospreciamos a otros, pero a dos señores no se puede servir. Así es que alabe al Señor si usted adora a Dios, hermano, si está bajo la gracia, bajo el amor, bajo esos cuidados, amén. Ahora, es necesario como hijo de Dios, ahora las situaciones, el mundo se está volviendo un poco confuso, y es necesario que usted establezca los fundamentos, que tenga los parámetros. Jehová está en su trono y usted debe afirmarse en la palabra, en la gracia, en el amor que nuestro Dios nos ofrece. Déjenme ver porque parece que me están quitando aquí la luz porque no he pagado. No, es broma, hermano. Ahí, es un pequeño falso. Ahí está el foco. Gloria a Dios. Amén. Ahora, la siguiente parte que quiero mencionarle es esta. Primero, el salmista dijo, Jehová está en su trono, Jehová está en su santo templo. Segundo, en el cielo, bueno, lo voy a leer porque ya se me olvidó. Versículo 4, 11:4, Jehová está en su santo templo. Hoy hay pecado y hay maldad en este mundo. E incluso Mateo 24 dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Amén. Pero Jehová está ¿dónde? En su templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Isaías dice, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sobre un trono alto y sublime. Amén. Y las faldas llenaban todo el templo. Inamovible, inalcanzable, sublime es la palabra. Él tiene dominio total de todas las cosas. Las cosas que nos asustan a nosotros, a Dios no le asustan. ¿Ha sentido temor usted? ¿Se ha asustado usted por esta situación? ¿Ha invadido el miedo su corazón? ¿Ha invadido el miedo su alma? Mire, hermano, confiemos en que Dios está en su trono, que Dios está en su templo y que Él guarda de los suyos, hermano. Ahora, si mi Dios saliera corriendo del templo y huyera por el miedo, por el temor, entonces tendríamos que ir detrás de Él. Pero no, nuestro Dios sigue estando firme, estable y teniendo dominio sobre todas las cosas. Amén. Ahora, la última figura que quiero compartirle está en Marcos capítulo 4, versículo número 35 al 40. Y es que este es el llamado que yo les hago. Y es que descansemos en el Señor, hermanos. Ahora, ¿cómo vamos a descansar? Sabiendo que Él tiene dominio sobre todas las cosas. Jesús había invitado a sus discípulos a embarcarse porque iban a pasar a otra región, a la región de Gadara, o donde estaban los gadarenos. Y cuando iban, sucedió que hubo una tempestad. Bueno, pero en medio de esa tempestad sucede algo, y es que la nave parece hundirse y anegarse mientras que Jesús está dormido en la parte trasera del barco. Cuando los discípulos dicen, Señor, ten cuidado de nosotros que perecemos, Él está dormido. Entonces Él se levanta y reprende al viento, enmudece a la tempestad y se hace grande bonanza. ¿A usted le parece un poco de como cuento esto o de ficción? A mí me parece que es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios se ha levantado en medio de nuestra tempestad para callar ese mar de enfermedad, para callar esos vientos de opresión, para callar esas angustias, y ha traído tranquilidad a nuestra alma? Ahora, Jesús está ahí. Si el Señor está en usted, si el Señor está sobre usted, yo lo invito entonces a descansar en sus promesas. Y esa es una palabra con la cual yo quiero finalizar, porque me tocó el corazón y yo se lo quiero compartir. Esto está en Juan capítulo número 14. Esta es una palabra para nosotros, para usted que ha creído en el Señor. Mire qué precioso. Dice entonces, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Estas son palabras de Jesús, hermanos. Amén.
¿Quiénes creen en el Señor, hermano? Jesús estaba hablando con sus discípulos y les decía, ¿ustedes creen en el Señor, en aquel que abrió el mar rojo? Sí, decían unos, nosotros creemos. Entonces crean en mí también, decía el Señor. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer grandes prodigios? El Señor hizo grandes prodigios. Sí, decían, entonces yo puedo hacerlos, hermano. Mire, si usted cree en el Señor, también tiene esta promesa de bendición para nosotros. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho hoy. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén, hermano. El Señor tiene dominio de todas las cosas. Puede ser que los fundamentos de este mundo se destruyan, hermano. Perdóneme, no quiero ser fatalista, no es mi intención. Deseo que las cosas vayan bien y oramos para que las cosas vayan bien. Pero ¿qué tal si la economía es un fundamento para la sociedad? Se destruye, hermano. Jehová sigue estando en su trono de gloria, hermano. ¿Qué tal si la salud, que bueno, las personas dicen que solo va a ser recuperada con una vacuna? ¿Qué tal si la salud se destruye ese fundamento, hermano? Jehová sigue estando en su trono de gloria, hermano. ¿Qué tal si la maldad o el pecado comienza a dañar a este mundo, que ya lo está haciendo? Jehová sigue estando en su trono. Pero ¿qué ha de hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted? Descansar en la promesa que Dios domina sobre todas las cosas, que su gobierno es un gobierno que traerá justicia, paz, gozo y gracia sobre sus hijos, que Él guardará tu vida, que Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Esta confianza es la que el salmista decía cuando él decía en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo sus alas de protección. Jehová está en su trono, Jehová está en su santo templo, y Jehová tiene en el cielo su trono. Por lo tanto, podemos descansar seguros que Él cuida nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos. En la próxima situación que tengamos, tratemos de recordar algo sobre esto, que la Biblia nos dice que Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Aunque la gente haga maldades en oculto, Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Leo esta parte, dice, pero Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. La justicia de Dios es un atributo natural de Él. En esa justicia ha establecido que le va a dar al hombre lo que le corresponde. Y por eso también Apocalipsis dice, el que es limpio, justo, practique la justicia, pero el que es impío, vaya y haga de la impiedad. Como hijos de Dios, afirmémonos en esa justicia y en esa gracia de nuestro Dios. Quiero orar esta noche por estos tres grupos de personas que he anotado anteriormente. ¿Quiénes? En aquellos que necesitamos aprender que Dios domina sobre todas las cosas. ¿Quiénes necesitamos? Yo necesito aprender, hermano. Quiero orar también por aquellos que necesitamos descansar en las promesas de Dios. Si nos estamos ahogando, es tiempo de volver al Señor, ir de rodillas. Si ya tocamos todas las puertas posibles, es tiempo de tocar las puertas de Dios con la oración, doblando nuestras rodillas, pidiéndole al Señor. 3. Comprender que humanamente los fundamentos, hermanos, se van a destruir en algún momento, pero nuestro Dios sigue estando estable y firme sobre todas las cosas. Su palabra se va a cumplir, su palabra tiene cumplimiento. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias por este momento, esta noche, Señor. Quiero agradecerte por mis hermanos que han estado ahí pendientes de la palabra, Señor, que han estado, Señor, con un corazón lleno de devoción, Señor. Algo usted tiene que obrar sobre ellos. Yo quiero pedirte, Señor amado, sobre cada uno de nosotros, Señor, como humanos, Señor, necesitamos entender, Padre, que usted tiene dominio sobre todas las cosas. A nosotros nos asusta la muerte, pero a usted no, Señor amado, porque solo nos mira en este campo natural, en este campo material, y nos mira en otro espacio, Señor, solo esperando la resurrección gloriosa. Señor, guárdenos. Nosotros necesitamos entender, Señor, que usted domina sobre todas las cosas. Por eso también su palabra dice, Señor, no cae una hoja de un árbol si tu palabra no lo permite, Señor. Pero también, Señor, yo quiero esta noche, Señor, orar por aquellos que necesitan descansar en ti, oh Dios mío. Esta promesa de descanso, Señor, usted la repitió. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Señor, ¿cuántos de mis hermanos esta noche necesitan descansar, Señor? Yo sé que la crisis está golpeando, Señor. Yo sé que la economía está golpeando, Señor. Yo sé que hay situaciones de dolor adversas, Señor, a lo que queremos. Yo sé que aún, Señor, hay gente, hay familiares, hay seres queridos, Señor, que tienen la ausencia de la muerte de un ser querido, Señor, un momento de dolor donde no se puede hacer nada, oh Dios. Pero te pido en el nombre de Jesús que de esa manera gloriosa llegues a esos corazones y traigas esa paz, traigas esa gracia, traigas
traigas ese poder, traigas ese consuelo eterno, Señor. Te pido que hagas descansar, Señor, con tu paz aquel hermano, Señor, que no sabe cómo alimentar a sus hijos, Señor. Trae provisión, Señor. Aquella hermana, Señor, que depende de una ventecita, trae provisión, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, oh Dios. También te ruego, Señor, ayúdanos a afirmarnos en ti, Señor. Ayúdanos a poner los fundamentos en ti, Señor. Si esta sociedad, Señor, destruye los fundamentos, Señor, de tu palabra, Señor, o intenta destruirlo, pero que tu palabra haya sido grabada en nuestros corazones, en nuestra mente, de tal manera que nos mantengamos firmes, Señor, sabiendo que tú estás en tu santo templo, Señor, y tienes tu trono de gloria en los cielos, Señor. Que no te conmueves por las cosas que pasan, Señor, que no te asustas, Señor. Al contrario, nosotros sentimos temor, pero qué buena la palabra que que Jesucristo dijo, Señor, si creéis en Dios, creed en mí. No se turbe vuestro corazón. Esta noche traemos nuestro corazón a tus manos para que quites todo temor, Señor, para que quites todo miedo, Señor, para que quites toda angustia, Padre, y que en tus manos, Señor, podamos sentirnos seguros de que estamos llenos de tu gracia, llenos de tu amor, Padre, y que saldremos victoriosos de cualquier situación, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, quiero orar por esta nación, Señor, por este gobierno, Señor, para que ilumine, Señor, para que traiga sanidad, Señor. En tu misericordia está sanar, sana, Señor. En tu misericordia está libera, Señor, de esta situación, Señor, de pandemia, de tanto dolor, Señor amado. Pero que tu mano, Señor, sea sobre esta nación, primeramente trayendo el corazón hacia ti, Señor, y volviéndonos hacia tu gracia, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por este momento, Señor. Amén, Dios, y amén. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Qué bueno es el Señor, hermanos, que nos ha permitido este momentito. Dios les bendiga. Que me gozo de poder saludarles. Sin duda que tenemos un privilegio grande, hermanos, un privilegio grande. Bueno, ya muchos están diciendo, con el hecho de respirar, de abrir nuestros ojitos, de volver a pararnos, ese es un privilegio grande. Los hermanos de la iglesia saben que es mi forma de evangelizar, hermanos. Yo le digo a la gente que gracias a Dios nuestros ojitos se volvieron a abrir. Gracias a Dios mis pulmones volvieron a recibir ese oxígeno. Gracias a Dios me volví a levantar de una cama. Y gracias a Dios su misericordia se renovó sobre mí este día. Amén. Reciban un saludo de parte de mi esposa, mis hijos. Esperamos un día volver a reunirnos, y si no fuera así, esperamos estar siempre en la gracia de nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar siempre pendientes. Sigamos siempre adelante, hermanos. Dios me los bendiga. Será hasta el próximo domingo, si el Señor nos concede. Dios les bendiga.